misoginia y el odio a las mujeres en la sociedad actual tienen su consecuencia más extrema en los casos de feminicidio como mayor expresión de la violencia machista. Hola, mi nombre es Damaris Valencia, autora de la investigación titulada Tratamiento periodístico de la violencia de género en prensa digital, casos de estudio en España y Ecuador. Este trabajo se presenta como una ponderación de varios casos de estudio en medios de comunicación en España y en Ecuador, a través de una comparativa global basada en diferentes técnicas de investigación como el análisis del discurso y el análisis de contenido. Hay que recordar que los medios de comunicación tienen la importante responsabilidad de informar y formar a sus audiencias acerca de este peligroso fenómeno. Sin embargo, aún hoy, en muchos cibermedios de gran tirada, cuando se trata de temas de violencia de género, aparecen elementos de mala praxis periodística como la revictimización de la mujer, la invisibilización, falta de su intimidad, carencia de sensibilidad, poca profundización en el tratamiento informativo, especulación, amarillismo y sensacionalismo. Los medios de comunicación deben propiciar el debate, el diálogo, el entendimiento público entre sus principales actores acerca de este peligroso fenómeno que no está relegado a una pequeña parte de la población, sino que afecta a la gran mayoría. De modo que presenciar titulares amarillistas referentes a la violencia de género bajo la justificación y haciendo alusión a crímenes pasionales o motivos ajenos a la transgresión crea indignación social en el pequeño segmento de la sociedad que conoce los terribles efectos de la violencia de género y por otro lado, de forma paradójica, causa su normalización en la mayoría de la población, pues es un hecho que no es ajeno a la cotidianidad. Esto nos lleva a la gran interrogante: ¿cuáles son las causas para que los medios de comunicación se hayan convertido en intermediarios, masificadores y replicadores de la violencia de género? Existen distintos factores para responder esta pregunta. Lo primero pueden ser los niveles de tratamiento de la información en donde están involucrados aspectos como el interés del medio, la censura del periodista y por otro lado el desconocimiento y carencia de sensibilidad para hablar asuntos de género. Por último, la inmediatez de la noticia que produce una falta de profundización, contraste y documentación. La esencia de un medio de comunicación es propiciar iniciativas de cambio, oportunidades estructurales y participación basadas en la ética y en la verdad para influir en todos los niveles de la sociedad y a su vez transformarla. Para hacerlo, debe de estar en actualización con los nuevos procesos y movimientos sociales, pues es necesario dejar de descentralizar la información en unos pocos que por lo general son hombres. Como se ha venido indicando y es por sobramente conocido, las mujeres históricamente han sido concebidas como objetos sexuales, elementos domésticos, víctimas de violencia, dejando relegada su posición como sujetos de poder y de derechos. La sociedad patriarcal en la que vivimos actualmente ha creado normas de comportamiento y conducta donde el factor dominante es la subordinación de la mujer y sumisión frente a la posición de poder del hombre, lo que es causante de replicación de clichés y estereotipos que asocian a la mujer con factores como la pasividad, la dedicación al hogar, la maternidad, un ser sentimental o bello, dejando de lado la jerarquía que marca esta clara posición de poder de los hombres frente a las mujeres. La violencia de género es definida como cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas tales como actos y la coacción o privación de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal. El contexto español no es ajeno a la violencia contra las mujeres, pues según Amnistía Internacional España en el 2020, las estadísticas mostraron que hubo 151,000 denuncias por violencia de género, el 70% por parte de las propias víctimas. De ellas, 22,000 tuvieron sentencias dictadas y solo el 13,000 tuvieron sentencias condenatorias. Aunado a la situación en Ecuador, según la Fiscalía General del Estado y la Escuela Politécnica Nacional, en un informe realizado durante el 2020, 65 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia de género en algún momento de su vida. Dentro de una comparativa global, tanto España como Ecuador son países golpeados por una silenciosa pandemia que habita en las sombras de los hogares y de las calles. Sin embargo, en ambos territorios poseen varios reglamentos legales y estatales que buscan mitigar y castigar el odio contra las mujeres, como por ejemplo la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ecuador y el Código de Violencia de Género y Doméstica en España. Pese a esto, diversos autores presumen o afirman que estos reglamentos tienen varias fallas
fallas judiciales o huecos y vacíos legales, prácticas que impiden su funcionamiento y ni protegen ni castigan, solo permiten que los casos queden en la impunidad y en el olvido de una sociedad. Los textos periodísticos referentes a la violencia de género dentro del contexto ecuatoriano tienden al amarillismo y al sensacionalismo de la prensa, pues el lenguaje popular llama la atención del lector, siendo la presunción de la inocencia la mayor excusa para culpabilizar a la mujer agredida y justificar al abusador. Por su parte, en la prensa española existe una polarización de los textos periodísticos referentes a la violencia de género, pues el 25% de los casos muestran a la víctima con una apariencia positiva. Sin embargo, el 43% muestra una descripción negativa de la mujer y el 32% combina ambos. De igual manera, encontramos justificaciones a los feminicidios atribuyéndose a la mayoría como a crímenes de celos, al consumo de sustancias estupefacientes o a motivos económicos. El objetivo principal de mi investigación fue analizar el tratamiento periodístico de textos en la prensa digital relacionados a la violencia de género para su posterior análisis de contenido, análisis de discurso, valorización, categorización, interpretación y comprobación, para lo cual se utilizó una triangulación metodológica y la utilización del software en Vivo 12 como procesador de datos. Los resultados sugieren que existe una polarización en la redacción de titulares, pues habitualmente se redactan como encabezados informativos. Sin embargo, el otro lado muestra que hay múltiples titulares tendenciosos y sensacionalistas que llaman la atención del lector digital y se enmarcan en el clickbait, dejando a un lado la ética periodística. Cabe resaltar que las imágenes difundidas en gran medida son de carácter informativo o de referencia, lo que representa una buena labor periodística. Sin embargo, existe un pequeño porcentaje de discursos mediáticos que utilizan imágenes sensacionalistas, haciendo alusión al contenido de la noticia. Se encuentra que el factor predominante en los textos periodísticos analizados es la sobrerepresentación de la violencia, debido a que se redacta con una exageración de detalles los casos de feminicidios, abuso físico y sexual hacia la mujer, el cual no es necesariamente un hecho negativo porque coloca el foco de atención en los casos de violencia y ofrece una visión de la realidad que viven las mujeres. Sin embargo, de manera muy indirecta se incita a la violencia y causa su posterior normalización. Los rasgos estilísticos del texto indican por lo común la presencia de transmisión de emociones por parte del redactor. Esto puede deberse a que son temas exageradamente sensibles de tratar. De igual manera, los crímenes suscitados contra las mujeres se dan mayormente en un contexto de desigualdad que marca la clara posición de poder de los hombres frente a sus víctimas. El seguimiento de casos de violencia de género es sumamente necesario, no solo para conocer las actualizaciones de cada caso, sino para informar a la ciudadanía si todas las entidades judiciales o de Estado están cumpliendo con su deber para la erradicación de la violencia de género. Ante la masificación de este peligroso fenómeno en los espacios mediáticos, es sumamente importante que los profesionales de la comunicación no permanezcan ni pasivos ni estáticos dentro de su labor periodística, pues el compromiso de los mass media siempre deberá estar enfocado a la sociedad, ya que a ella le debe su servicio y su deber para ofrecer una información de calidad. Un país o un Estado que tiene la intención de proteger a las mujeres, pero no lo hace, es un simplemente reproductor o inclusive un encubridor de la violencia sistemática en todos sus niveles de gobierno y de cultura. Se necesitan reformas urgentes al interior de todas las empresas mediáticas, pues es la única estrategia realmente viable para que los protocolos, manuales de redacción, códigos deontológicos sean ensayados y puestos en práctica dentro del diario quehacer periodístico. A pesar de que los mass media han instaurado maneras de redacción frente a la violencia de género, aún falta mucho trabajo por hacer en cuestión de visibilizar y erradicar un problema fielmente enlazado con el machismo dentro de la esfera nacional e internacional. Derribar los estereotipos asociados al género es una tarea realmente pendiente para todos los cibermedios. Muchas gracias por su atención.